Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Y miren, afortunadamente, lo decimos celebrándolo, seguimos hablando del Papa Francisco y de lo que ha sido su despedida y sobre todo lo que es su legado. No lo decimos en pasado, sino en presente y antes que nada en futuro. Vamos a tener una entrevista que les recomiendo no se pierdan. ¿Cuándo? Enseguidita nomás compartimos nuestros anunciantes y empieza el programa. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia, para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia, con tecnología Turbo Clean, es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Bueno, y como dijimos en la introducción, nos vamos a meter en el mundo Francisco con un hombre, un sacerdote que tiene 3 casas. Mozambique, una parroquia Natividad de María en Barracas y la cancha de Racing. ¿No es así, Juan Gabriel? Aunque hoy estás en el Vaticano. Es así, literalmente, Diego. Sí. Te doy las gracias por este contacto y te aprovecho para compartir también esta entrevista con el querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, bueno, te mostraba antes de salir al aire el Racing de Mozambique del querido Juan Gabriel. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno todo lo que está haciendo, por esa gente que tanto lo necesita. Y bueno, y qué importante poder comunicarnos con él en esta semana en la cual todos estamos haciendo el luto, ¿no? Por la pérdida del Papa Francisco y bueno, por lo que ha representado en nuestras vidas, ¿no? La vida de Juan Gabriel es tan amplia de resumir que hasta tuvo que escribir un libro y me parece, Juangra, que te quedó corto. Pero vamos a ir directo a Francisco, a ese sacerdote, al padre Jorge, como a veces solía llamarte por teléfono, que además cuando vos fuiste con una necesidad muy grande en Mozambique, enseguida tuvo un gesto de generosidad que me parece que lo pinta de cuerpo entero. Sí, bueno, él siempre estuvo muy cerca de los sacerdotes que trabajamos con los pobres. Tenía una sensibilidad especial, un cariño especial para los que estamos con los más pobres y nos acompañaba bien. Vos también lo sabés por otros sacerdotes amigos tuyos como Enrique Evangelista, Willy Torre, que trabajaba en Pastoral de Villas y en otros barrios periféricos. Y sí, siempre fue así. Y también él me ayudaba en la misión a Mozambique. Gracias a la ayuda de él pudimos hacer muchos proyectos sociales en la misión. No me hagas emocionar, Juan, que es temprano. Walter. ¿Y qué representa, Juan, bueno, la partida de una persona como el Papa Francisco? Mira, hay muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Por un lado, dolor. Por otro lado, un profundo agradecimiento.
por haberlo tenido como papa estos 12 años de un papado magnífico, porque se fue como él hubiese querido, ¿no es cierto?, fuera del hospital, junto con la gente, dando la bendición, dando la vuelta por la plaza, visitando los presos, yendo a rezar a la iglesia de la Virgen, simple, yendo a pasear por la Basílica de San Pedro con pantalones y remera. Y también representa algo muy fuerte a nivel mundial, porque como argentinos le dimos al mundo un papado que fue magnífico, admirado por todos, por propios y extraños. Y mira, solamente te comento, en el funeral hubo 132 presidentes y 137 delegaciones de diferentes países. Y una multitud de personas que pasaba las 400.000 personas que la acompañaron. Y manifestaciones en todo el mundo. Ustedes vieron todo lo que fue. Fue una cosa muy, muy, muy fuerte. Entonces representa mucho. Lastimosamente creo que en Argentina no fue bien valorado por todos y paradójicamente creo que recién ahora están dadas las condiciones para que Francisco pueda viajar a Argentina. Tarde, ya pasó. Pero recién ahora están dadas las condiciones para que Francisco pueda viajar. Si no, todo lo que iba a hacer o dejar de hacer, o las sonrisas o caras serias que iba a hacer, todo iba a ser mal interpretado. Y todo iba a generar división, no unidad. Entonces, y él quería ser factor de unidad, no de división. Él quería llevar la paz, no la desunión. Y bueno, recién ahora quizás están las condiciones para que vayan, lastimosamente. Juan Gra, las diferencias más grandes que tuvo con la conducción política argentina tienen que ver con un concepto de la justicia social que pareciera inventado por el peronismo y que en realidad en la Iglesia tiene más de 100 años y en el Evangelio tiene más de 2000, ¿no? No es una invención de un partido político ni una proclama de campaña. Sin duda viene del Evangelio. Francisco quiso vivir el Evangelio, como dijo el ahora cardenal Ángel Rossi. Francisco se montó el Evangelio al pelo, montó en pelo el Evangelio, ¿viste? Lo agarró como venía y él trataba de siempre transmitir el mensaje del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia está ahí. Pero también él nunca hizo alusiones personales y mucho menos partidarias y recibió a todos los que lo fueron a visitar y los atendió de la mejor manera. Incluso al presidente, después del presidente actual, después de las barbaridades que dijo y todo, lo perdonó, lo abrazó, lo recibió con una sonrisa como si nada, ni hizo referencia al tema. Entonces, todas las palabras fueron pacíficas y todas las palabras directas fueron de querer ayudar, interceder, cuando Argentina necesitaba ayudas internacionales. Y lo que pasó fue que muchas personas malinterpretaban sus actos o interpretaban cosas que Francisco decía a nivel internacional porque estaba jugando otro campeonato, no estaba jugando a la liga local. Él estaba en un mundial. Él estaba tratando que se pare el bloqueo a Cuba, la paz entre Ucrania y Rusia. Está en otro partido, pero algunas personas, no sé, que les gusta dividir y agrandar la grieta, cualquier palabra o gesto que tenía Francisco lo interpretaban mal. Hasta incluso fotos con mala espina, de mala fe, que sacaban en ciertos encuentros, que obviamente uno no está todo el encuentro sonriendo, en algún momento va a estar serio, ¿viste? O por algún motivo se pone, y ahí justo esa foto es la que ponen para graficar y armar toda una historia, para generar división. Se buscaron un enemigo que no lo era, inventaron un enemigo que no lo era, porque Francisco no lo era y no se sentía enemigo.
Francisco sí manifestaba el Evangelio, y hay cosas en Evangelium Gaudium, por ejemplo, cuando habla en contra de la teoría del derrame, la teoría económica del derrame, que no funciona en ningún lugar del mundo, que por otro lado es verdad, es cierto. Hay personas que se tomaban ese tipo de declaraciones a nivel personal, por su pensamiento, pero no era algo dirigido personalmente, eran pensamiento en general, como bien decís vos, como marca la historia social de la Iglesia, que viene de las raíces del Evangelio y atravesó toda la historia de la Iglesia. Sí, Juan Gabriel, tuve hambre y me diste de comer. No, tuve hambre y llamé al 911. Y Francisco haciendo en carne propia esto de el Dios de la misericordia, ¿no? Un Dios que perdona antes que nada. Walter. Sí, y uno se pregunta, y te pregunto, Juan Gabriel, vos estás en el Vaticano y estás, bueno, en este momento intermedio hasta que comience el cónclave, ¿qué es lo que va a venir ahora, no? ¿Cuál será la línea que siga el nuevo Papa? Mucho se habla aquí del legado de Francisco. ¿Crees que se va a poder continuar por esa línea dentro de la Iglesia Católica? Yo lo que estoy convencido es que Francisco planteó ciertos temas, hizo algunas reformas que ya no hay vuelta atrás. Puso ciertos mojones de los cuales no se puede volver. Algunos sí, y obviamente que no va a ser del mismo estilo, porque nadie tiene un mismo estilo. Cada persona tiene su personalidad, su manera de ser. El nuevo Papa también lo será. Pero ya hay ciertos cauces que no pueden volver atrás, y si intenta volver atrás va a ser muy mal visto, o hay cosas que ya no sé, qué sé yo, el tema de la ecología, la Iglesia no puede volver atrás con esos temas. Claro. La Laudato Si es una encíclica que fue muy admirada a nivel mundial, y el primer documento sobre la ecología que existe a nivel mundial de todos, y que fue utilizado en todos los encuentros de ecología. Por ejemplo, por citar un caso, como otro estilo de trato de cercanía al pueblo y demás. Lo que sí es cierto, y que pasa mucho en cuanto a estilo pastoral, que pasa con los papas, pasa con los obispos, hay una diferencia cuando se elige a un papa o un obispo que fue párroco, o un papa o un obispo que viene del lado del estudio o de la carrera diplomática del Vaticano y demás, ¿no? Cuando se nota mucho cuando un obispo o papa tuvo experiencia pastoral, no quiere decir que sean mejores o peores, son diferentes, es diferente estilo. Se nota mucho la diferencia, no sé, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto. Que Benedicto fue muy bueno en muchas cosas, pero no tenía ese trato, esa calidez pastoral y esa cercanía con la gente que tenían los otros y que tuvo Francisco. Son diferentes estilos. ¿Qué veremos? ¿Qué es lo que se elige? Todo, yo confío plenamente, obvio, en lo que sea el Espíritu Santo, lo que quiera para la Iglesia. Pero bueno, Francisco hizo unos aportes al mundo y a la Iglesia impresionantes. Sacó a la Iglesia desde una crisis con el tema, por ejemplo, de la pedofilia, que estaba en el fondo del mar en cuanto a la credibilidad. La Iglesia había perdido muchísima credibilidad, y Francisco colocó ponerla de nuevo como un farol para iluminar a la humanidad, cuando estaba vilipendiada por todos, quizás, ¿no? Volvió a darle valor y coherencia a la Iglesia. Hubo que hacer un trabajo importante, hizo muchos trabajos muy importantes de pedido de disculpas por cosas que él no hizo, pero que sí, como Iglesia y jefe de la Iglesia, pidió perdón, hizo reuniones, se juntó con víctimas, cambió toda la legislación con respecto a eso, endureció las penas, hizo normas distintas para el seminario, para todo, para cómo se tratan los casos, y con su prédica a favor de la paz, de la misericordia, de poner a los pobres en el primer lugar de la Iglesia, como es el Evangelio, como vos decías, de Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste a comer, me diste de beber, enfermo, preso, me viniste a visitar. Y Francisco hizo todo eso, y nos recordó el Evangelio a todos nosotros, y esa autenticidad
y ese querer vivir el Evangelio literalmente fue lo que le devolvió la credibilidad a la Iglesia, porque él no solo lo dijo con palabras, sino que fundamentalmente lo hizo con hechos y con gestos, y eso es que le dio fuerza, que no habló mucho, y cuando habló lo hizo con lenguaje sencillo, no lo hizo con palabras complicadas. Entonces, y lo mostró cómo hay que hacerlo. Entonces yo creo que eso fue un aporte muy grande para todos. Y de hecho muchos líderes de otras religiones también lo reconocen y lo fueron a despedir y reconocen su importancia. Entonces, como argentinos tenemos que estar orgullosos del Papa, que tuvimos el primer Papa no europeo que fue nuestro y que fue un papado para mí brillante, maravilloso y que todo el mundo está agradecido por estos 12 años. Así que también hay que darle gracias a Dios por esto. ¿Algún punto de contacto, Juan Gra, con Jorge Bergoglio? Es, el carácter misionero que tenía el sacerdote antes de ser papa, ¿no? De hecho, fue su voluntad apenas se ordenó y de hecho tenía planeado dirigirse, fíjense ustedes, fíjate Walter, a Japón a misionar. Bueno, después un problema de salud que tenía en uno de sus pulmones finalmente le impidió esa posibilidad, y a eso iba con vos, Juan Gabriel, tu presencia en Mozambique y a una iglesia que, más allá de las palabras, sale al encuentro, ¿no? Esto que también decía Francisco ya en el trono de Pedro, va a la búsqueda, ¿no? No se queda adentro, sino que abre sus puertas y va a la búsqueda de esa iglesia misionera. ¿Cómo la vivís vos allí en uno de los continentes en donde creo yo la desigualdad pega más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que esa actitud que vos decís, actitud misionera, influyó mucho en la elección de Francisco, porque él había puesto la iglesia de Buenos Aires en la calle y mandó a todos los creyentes, a todos los católicos, a las calles. Hacíamos misas y misiones en las estaciones de trenes, en las calles, en las plazas, misas. Él iba a todos los lugares que podía, ir a las periferias, ir a los hospitales, a las cárceles. Él movilizó toda la iglesia y esas procesiones, peregrinaciones que él promovía y que había puesto la iglesia de la diócesis de Buenos Aires en las calles, yo creo que también tuvo mucho que ver eso, porque creo que los cardenales interpretaron que eso es lo que necesitaba la iglesia católica en ese momento, salir a la calle, cambiar. Y sí, de hecho yo creo que la unión que tuvimos con Francisco mucho es por la unión de miradas, ¿no es cierto? La unión de miradas. Y la unión y la idea esta de misionar y de buscar nuevas maneras para misionar y también, maneras de ver y cosas de la vida, ¿no? De común de cada uno. Y que nuestra amistad empezó cuando me predicó el retiro de diaconado hace 29 años. Y ahí empezamos a hablar y a hacer amistad, a tener más sintonía. Y bueno, con esto él también apoyó, como lo decís vos también, a todas las iglesias en misión. No es casualidad que él, enfermo desde el hospital, llamaba al párroco de la única parroquia católica de Gaza para ver cómo estaban, qué necesitaban, siempre preocupándose por las situaciones más periféricas y de misión. Una anécdota de que grafica un poco esto, la conté en estos días, cuando lo visito por primera vez a Francisco, 4 meses después de ser elegido Papa. Celebramos la misa en Santa Marta, yo celebro obviamente, y entre otros que había ahí, y después desayunábamos. El desayuno me dice sentarme en la mesa con él y otros colaboradores de él, que eran los colaboradores que venían de la anterior gestión de Benedicto.
Y me empieza a hacer preguntas, Francisco. Che, ¿cómo va tu parroquia? ¿Cómo va tu trabajo en Mozambique? Porque yo había tenido un periodo en Mozambique, iba todos los años a visitar, está yendo a la misión en Mozambique, todo, quería que comente ahí. Cuando termina de hablar de Mozambique me pregunta, ¿y el Via Crucis submarino se sigue haciendo? ¿Cómo es eso? El Via Crucis submarino en Puerto Madryn. Entonces hablamos, le conté, después me pregunta, ¿y tu trabajo en Racing cómo está? Hablándole de las cosas de Racing, quizás también me pasé de rosca porque mostré el tatuaje que tengo del Sagrado Corazón, que tiene el Sagrado Corazón con el escudo de Racing en el pecho en vez del corazón de Jesús, y un tatuaje que le copié al Chicharán, y demás cosas así de misioneras. Y cuando terminamos de desayunar y se van todos me escuchaban con atención y prácticamente hizo que el desayuno girara todo en torno a las actividades que tenía. Tanto a Francisco le gustaba a mí mi inquietud pastoral, digamos, de estar buscando maneras novedosas de transmitir el Evangelio. Y cuando se van todos, me dice, Juan, todo esto que yo te pregunté, obvio que yo ya lo sabía todo lo que te pregunté. De hecho, yo le pedí permiso para todo esto a él. Y me dice, pero yo te pregunto todo esto para que lo escuchen todos los otros que estaban acá, para que se vayan haciendo la cabeza que la iglesia tiene que salir, que tiene que ser misionera. Y a mí me gustan los curas que salen, que van a las periferias. Me dice, vos a veces te pasás un poco, pero yo prefiero que sea así y no quedarse encerrado en la sacristía. Así que bueno, eso también marcaba, que apenas llegó, quería como marcar la cancha y decir, bueno, esto va por acá, tenemos que comenzar a salir. Y además mostrar, ¿no? Mostrarle a todos lo que estaba pasando. Walter, la última muy cortita. Sí, muy breve. Y quería terminar con esto. Si te pido que lo recuerdes en 2 palabras, ¿cuáles son las que elegís para recordar a Francisco? La primera es la misericordia, como dijo Diego. Él lo primero que hizo como papa fue instaurar un año de misericordia. Y era un fanático de la misericordia de Dios. Y la segunda, el Evangelio, porque él era un evangelio viviente. Él, quien lo veía, Francisco, podía hacer que una persona analfabeta pueda conocer el evangelio viendo cómo él vivía. Él lo mostraba con sus actos, con sus gestos. Y entonces yo diría eso, misericordia que va íntimamente unida al amor y el evangelio. Gracias, Juangra. Hay una vida que debe ser para todos y todas y no para el que pueda pagarla. No es cierto que esa sea una forma de vivir, ¿no? Hay otras cosas, hay un concepto de humanidad que incluso trasciende las religiones y que nos hermana, fratelli tutti, también decía Francisco, así que eso estamos construyendo y te agradecemos un montón por lo que vos haces allí desde tu lugar donde te toque y bueno, y nos ponemos muy contentos por este contacto. Que descanses. Muchas más gracias, Diego. A mí también, sabes que te quiero mucho y valoro mucho todo tu trabajo y cómo vos también evangelizás de tu lugar. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Gracias, Juan Gara. Bueno, Walter, Sí. te decía un sacerdote, más que un sacerdote, que también lo dejó entrever, daría para otro programa el trabajo en las villas, que fue precisamente el que impulsó Bergoglio como arzobispo de la ciudad, y que tan decisivo fue para esa tarea con los más pobres, ¿no? Con los de abajo de abajo. Ha sido un lindo programa. La verdad que sí, realmente te agradezco haber podido tener esta oportunidad de hablar con alguien que está haciendo tanto también, ¿no? Porque a veces uno pone la mirada en los que mayor poder de decisión tienen, pero el cambio viene en todos los lugares, ¿no? Y acabamos de ver una muestra de ello con el padre Juan Gabriel, que realmente creo que nos tiene que llenar el corazón, ¿no? Claro que sí, y sobre todo esto, entender a la vida como algo que se dona, algo que se reparte, y mirar un poquito hacia los demás, a nosotros mismos, claro, pero mirar hacia los demás, así como repetimos, nos sentimos todos hermanos, que de eso se trata. Será hasta el próximo martes. Gracias por estar allí.
Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.